Hay momentos en la historia donde la realidad se quiebra de maneras que la ciencia no puede explicar completamente. Donde personas desaparecen sin dejar rastro bajo circunstancias imposibles. Donde la mente humana se distorsiona de formas que desafían nuestra comprensión de la conciencia. Donde eventos masivos ocurren que no tienen explicación racional. Esta noche vamos a explorar 7 misterios que permanecen sin resolver. No son leyendas antiguas ni cuentos exagerados. Son casos documentados. Con nombres reales. Fechas específicas. Evidencia física verificable. Un hombre que despierta convencido de que está muerto y vive como un cadáver ambulante. Una mujer sin identidad encontrada quemada en un valle noruego con 9 pasaportes falsos. Un alquimista invisible que predijo armas nucleares décadas antes de que existieran. 3 niños que desaparecen de una playa en pleno día sin dejar rastro. 3 hombres que se desvanecen de un faro aislado dejando una escena inexplicable. 1000 personas en Tanzania que comienzan a reír sin control en lo que se convierte en una epidemia de histeria. Y huellas en la nieve que recorren 160 kilómetros en línea recta, atravesando obstáculos imposibles. 7 enigmas. 7 fracturas en nuestra comprensión de la realidad. 7 preguntas que, décadas o siglos después, siguen sin respuesta. Bienvenidos a Sombras de la Historia. Misterio 1. El síndrome de Cotard, el hombre que creía estar muerto. Inglaterra, 2004. Graham, un hombre británico de mediana edad, despierta después de un intento de suicidio. Ha intentado electrocutarse en la bañera. Sobrevivió. Los médicos lo salvaron. Su cuerpo está funcionando normalmente. Pero Graham está convencido de algo imposible. Está absolutamente seguro, con una certeza que no puede ser sacudida por ninguna evidencia, de que está muerto. No metafóricamente muerto. No deprimido o con deseos de muerte. Literal, biológicamente, completamente muerto. Mi cerebro está muerto, dice a los médicos. Dejó de funcionar cuando me electrocuté. Soy un cadáver andante. Estoy muerto pero de alguna manera todavía me muevo. Los médicos intentan razonar con él. Graham, tu corazón late. Estás respirando. Estás hablando con nosotros. Los muertos no hacen estas cosas. Graham no se convence. Para él, estas son solo funciones automáticas residuales. Su cerebro, el verdadero él, está muerto. Lo que queda es solo una cáscara biológica operando en piloto automático. Deja de comer. ¿Por qué comería un cadáver? Los muertos no necesitan comida. Deja de bañarse. Los muertos no se preocupan por la higiene. Pasa sus días en el cementerio. Porque ahí es donde pertenecen los muertos. Entre las tumbas. Es el único lugar donde se siente apropiado. Su familia está aterrorizada. Su madre le ruega que coma. Que reconozca que está vivo. Graham simplemente la mira con ojos vacíos. No entienden, piensa. No pueden entender. Porque ellos están vivos y él está muerto. Los psiquiatras reconocen lo que está experimentando. Es el síndrome de Cotard. Una de las condiciones psiquiátricas más raras y perturbadoras conocidas por la medicina. Nombrado después de Jules Cotard, el neurólogo francés que lo describió por primera vez en 1880, el síndrome se caracteriza por el delirio de negación. Los pacientes creen que están muertos. O que no existen. O que sus órganos están podridos o han desaparecido. Es más que depresión. Más que ideación suicida. Es una desconexión fundamental de la realidad y la existencia propia. Graham es llevado para escáneres cerebrales. Los neurocientíficos quieren entender qué está pasando en su cerebro que podría causar este delirio tan profundo. Lo que encuentran es extraordinario y aterrador. Las regiones del cerebro de Graham responsables del procesamiento emocional están funcionando a niveles extremadamente bajos. Específicamente, el giro fusiforme y la amígdala, áreas cruciales para reconocer caras y generar respuestas emocionales, están prácticamente apagadas. Es como si el cerebro de Graham fuera el cerebro de un cadáver. Las regiones que nos hacen sentir conectados con el mundo, que generan el sentido de yo estoy aquí, yo existo, yo importo, simplemente no están funcionando. Graham puede verse en un espejo. Puede reconocer que la imagen es técnicamente él. Pero no siente nada. No hay reconocimiento emocional. Es como mirar a un extraño. O más precisamente, como mirar a un cadáver que casualmente se parece a como él solía verse. El tratamiento es difícil. Los antipsicóticos tienen efecto limitado. La terapia conversacional es inútil porque no puedes razonar con alguien sobre su propia existencia cuando su cerebro literalmente no puede generar la respuesta emocional necesaria para sentir esa existencia. Eventualmente, los médicos recurren a la terapia electroconvulsiva. Descargas eléctricas controladas aplicadas al cerebro para reiniciarlo, de alguna manera. Es irónico. Graham trató de matarse con electricidad.
Y ahora la electricidad, aplicada terapéuticamente, podría salvarlo. Después de meses de tratamiento, algo cambia. Gradualmente, las regiones apagadas de su cerebro comienzan a reactivarse. El giro fusiforme empieza a funcionar de nuevo. La amígdala se enciende. Y con eso, Graham comienza a sentir de nuevo. Comienza a reconocerse a sí mismo no solo visualmente sino emocionalmente. La certeza absoluta de que está muerto comienza a erosionarse. No es inmediato. No es como despertar de un sueño. Es gradual. Meses de lucha entre lo que su cerebro dañado le dice y lo que la evidencia muestra. Pero eventualmente, Graham acepta que está vivo. Que su cerebro no está muerto. Que existe. Hoy, Graham vive una vida relativamente normal. Pero las cicatrices de su experiencia permanecen. Pasó casi un año convencido de que era un cadáver andante. Un año viviendo en un estado de existencia que la mayoría de nosotros no podemos siquiera imaginar. El síndrome de Cotard plantea preguntas filosóficas profundas. ¿Qué significa existir? Si tu cerebro no puede generar el sentimiento de existencia, ¿realmente existes desde tu perspectiva subjetiva? Para Graham, durante esos meses, la respuesta era no. Objetivamente estaba vivo. Pero subjetivamente, desde su perspectiva interna, estaba muerto. Y ninguna cantidad de evidencia externa podía convencerlo de lo contrario. Es un recordatorio inquietante de cuán frágil es nuestra percepción de la realidad. De que nuestro sentido de existencia, algo que sentimos tan fundamental e incuestionable, depende de regiones específicas del cerebro funcionando correctamente. Y cuando esas regiones fallan, cuando las conexiones neuronales se rompen, podemos perder no solo nuestra conexión con el mundo. Podemos perder nuestra conexión con nosotros mismos. Graham creía que estaba muerto. No porque estuviera loco en el sentido tradicional, sino porque su cerebro literalmente no podía generar la sensación de estar vivo. Es uno de los recordatorios más perturbadores de que la mente humana, por maravillosa que sea, es también extraordinariamente frágil. Y que la línea entre existir y creer que no existes puede ser tan delgada como unas pocas conexiones neuronales mal funcionando. Misterio 2. La mujer de Isdal. Valle de Isdalen, Noruega. 29 de noviembre de 1970. Dos estudiantes están caminando por un valle remoto cerca de Bergen cuando huelen algo terrible. Como carne quemada. Siguen el olor. Y encuentran algo que los perseguirá por el resto de sus vidas. Un cuerpo. Parcialmente quemado. Desnudo. Posicionado de manera extraña entre las rocas. Llaman a la policía. Cuando los investigadores llegan, lo que encuentran es una escena que no tiene sentido. El cuerpo es de una mujer. Aproximadamente 35 a 40 años. Completamente desnudo excepto por joyas de oro. A su alrededor, dispersos deliberadamente, hay objetos que convierten la escena de un simple hallazgo de cuerpo en algo mucho más siniestro. Botellas plásticas que huelen a queroseno. Pastillas para dormir. Una botella de licor parcialmente consumida. Y ropa. Pero no ropa normal. Ropa de la cual todas las etiquetas han sido meticulosamente removidas. Cortadas. Cada marca identificadora eliminada. La autopsia revela más misterios. La mujer murió por una combinación de humo inhalado y envenenamiento por monóxido de carbono. Tenía niveles altos de pastillas para dormir en su sistema. Pero también tenía heridas en el cuello que sugieren posible traumatismo. ¿Suicidio? ¿Asesinato? Imposible determinar con certeza. La policía comienza a investigar su identidad. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraña. Rastrean sus movimientos antes de su muerte. Encuentran que se había registrado en varios hoteles en Bergen bajo diferentes nombres. Siempre usando alias. Siempre pagando en efectivo. En su equipaje, que había dejado en consignas de tren, encuentran cosas extraordinarias. Múltiples pelucas. De diferentes colores y estilos. Ropa, toda con las etiquetas removidas. Y más perturbador, 9 pasaportes falsos. 9 identidades diferentes. Todas con su foto pero diferentes nombres y nacionalidades. Los registros de hotel muestran un patrón extraño. Se registraba bajo un nombre. Luego cambiaba de habitación. Se registraba bajo otro nombre. A veces estaba en 2 habitaciones simultáneamente bajo 2 identidades diferentes. Hablaba múltiples idiomas fluidamente. Alemán, francés, inglés, holandés, flemish. Los empleados de hotel la describían como educada pero reservada. Siempre pagando en efectivo. Nunca proporcionando información personal. En sus maletas se encuentran códigos. Diarios escritos en una mezcla de idiomas con lo que parecen ser cifrados. Páginas y páginas de texto que no pueden descifrar completamente. La policía publica bocetos de su cara. Esperando que alguien la reconozca. Esperando que alguien reporte a una familiar o amiga desaparecida.
Nadie se presenta. Es como si esta mujer no tuviera familia. O como si su familia supiera que no debían buscarla. Durante décadas, el caso permanece frío. La mujer de Isdal, como se la conoce, es enterrada en una tumba sin nombre. Un misterio sin resolver. Pero en 2016, algo cambia. Nuevas tecnologías permiten reapertura del caso. Análisis de isótopos de sus dientes puede revelar dónde creció. Análisis de ADN puede proporcionar pistas sobre su origen. Los resultados son fascinantes. Los isótopos sugieren que creció en algún lugar de la frontera entre Francia y Alemania. O posiblemente Bélgica. Región germanoparlante pero con influencias francesas. El análisis de ADN confirma ascendencia europea central. Pero no coincide con ninguna base de datos existente. No hay familiares que se hayan presentado para dar muestras. Con esta nueva información, los investigadores comienzan a construir una teoría. Una teoría que encaja con todos los hechos extraños pero que suena a novela de espionaje. La mujer de Isdal era una espía. Era 1970. Plena Guerra Fría. Noruega, aunque oficialmente neutral, era estratégicamente importante. Bergen tenía una base naval. Había instalaciones militares en la región. Una mujer viajando constantemente entre países europeos. Usando múltiples identidades. Hablando múltiples idiomas. Manteniéndose en movimiento. Nunca dejando rastros. Pagando siempre en efectivo. Es exactamente el perfil de un agente de inteligencia. Pero, ¿para quién trabajaba? ¿Este? ¿O este? ¿O para alguna agencia que jugaba a ambos lados? Y más importante, ¿qué le pasó? ¿Se suicidó? ¿Sabía demasiado y fue eliminada? ¿O fue un encuentro que salió mal? La escena en Isdalen no es consistente con suicidio simple. Las pastillas para dormir, sí. Pero, ¿por qué quitarse toda la ropa? ¿Por qué dispersar objetos de manera tan deliberada? ¿Por qué el queroseno? Algunos investigadores sugieren que fue escenificado. Que alguien más posicionó el cuerpo. Que la muerte fue asesinato disfrazado de suicidio. Otros argumentan que ella misma lo escenificó. Que sabía que venían por ella. Que eligió morir en sus propios términos. Que la escena extraña era su forma de enviar un mensaje. ¿A quién y qué mensaje? Nunca lo sabremos. Hay otro detalle inquietante. Registros de la época muestran que la policía noruega puede haber sabido más de lo que admitieron públicamente. Algunos archivos sobre el caso fueron clasificados. Algunos registros desaparecieron. ¿Por qué? ¿Qué sabían que no querían revelar? ¿Estaban protegiendo operaciones de inteligencia? ¿Encubriendo la participación de gobiernos extranjeros? En 2019, la policía de Bergen hizo algo extraordinario. Exhumaron el cuerpo. Después de casi 50 años, sacaron a la mujer de Isdal de su tumba para nuevos análisis forenses. Los resultados fueron inconcluyentes. Los análisis modernos confirmaron lo que ya sabían. Pero no respondieron las preguntas fundamentales. ¿Quién era? ¿Por qué murió? ¿Si fue asesinato o suicidio? La mujer de Isdal permanece sin nombre. Sin familia conocida. Sin historia verificable. Solo una colección de alias, pasaportes falsos y una muerte misteriosa en un valle remoto. Fue enterrada de nuevo. Esta vez con más atención. Más respeto. Pero todavía sin nombre. Todavía sin resolver. Su tumba en Bergen ha sido adoptada por grupos de mujeres locales. La decoran. Dejan flores. Le dan la dignidad en muerte que tal vez no tuvo en vida. Pero las preguntas permanecen. ¿Quién era? ¿Para quién trabajaba? ¿Por qué viajaba constantemente bajo tantas identidades? ¿Y qué sucedió esa noche de noviembre que terminó con su cuerpo quemándose en un valle aislado? La Guerra Fría terminó hace décadas. Los archivos se han desclasificado. Los secretos se han revelado. Pero no este. Este secreto murió con la mujer de Isdal. Y parece destinado a permanecer enterrado con ella. En algún lugar, tal vez, hay alguien que sabe la verdad. Un antiguo controlador de inteligencia ahora anciano. Un colega espía que escapó cuando ella no pudo. Alguien que conoce su verdadero nombre y su verdadera historia. Pero si esa persona existe, no está hablando. Y con cada año que pasa, es menos probable que alguna vez lo hagan. La mujer de Isdal vivió en las sombras. Y murió en las sombras. Y en las sombras permanece. Un misterio sin resolver. Una vida sin nombre. Una muerte sin explicación. Solo el Valle de Isdalen sabe lo que realmente sucedió esa noche. Y no está revelando sus secretos. Misterio 3, Fulcanelli, el alquimista invisible. París, 1926. Una pequeña editorial publica un libro titulado Le mystère des cathédrales, el misterio de las catedrales. El autor es Fulcanelli. Un seudónimo. Nadie sabe quién es realmente. El libro hace afirmaciones extraordinarias.
Que las grandes catedrales góticas de Europa no son solo edificios religiosos. Son libros de piedra. Enciclopedias alquímicas codificadas en arquitectura. Cada gárgola. Cada vitral. Cada proporción arquitectónica. Todo, según Fulcanelli, contiene simbolismo alquímico. Instrucciones para la gran obra. El proceso de transformar metales base en oro. Y más allá de eso, transformar el alma humana misma. Es un libro fascinante. Erudito. Detallado. Mostrando conocimiento profundo de arquitectura medieval, simbolismo hermético y teoría alquímica. Pero, ¿quién es Fulcanelli? Su editor, su supuesto estudiante Eugene Cancelliet, se niega a revelar su identidad. Dice que Fulcanelli insistió en el anonimato. Que nunca debe ser revelado. El libro genera interés considerable. Círculos ocultistas. Estudiantes de alquimia. Incluso algunos arquitectos y historiadores encuentran valor en sus análisis, aunque rechazan las conclusiones alquímicas. En 1930, Fulcanelli supuestamente publica un segundo libro, Les Demeures Filosofales, Las Moradas Filosofales. Más análisis arquitectónico alquímico. Más erudición profunda. Más misterios sobre quién es el autor. Y luego Fulcanelli desaparece. No hay más publicaciones. No hay apariciones públicas. Solo silencio. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraña. En 1937, 11 años después de la publicación de su primer libro, Fulcanelli supuestamente hace algo extraordinario. Un químico francés llamado Jacques Vergier afirma que fue contactado por un hombre misterioso. Este hombre, que se identificó como representante de Fulcanelli, le advirtió sobre algo que no debería haber sido posible saber en 1937. Le advirtió sobre el potencial destructivo de la energía nuclear. Específicamente, sobre la posibilidad de crear armas que podrían destruir ciudades enteras. Que la fisión atómica no era solo teoría sino peligro inminente. Esto fue en 1937. 8 años antes de Hiroshima. Cuando la mayoría de los físicos todavía consideraban las armas nucleares como ciencia ficción. Cuando el proyecto Manhattan aún no existía. ¿Cómo podría Fulcanelli, o su representante, saber esto? ¿Cómo podría advertir sobre bombas atómicas casi una década antes de que fueran creadas? Vergier, que más tarde se convertiría en un escritor respetado sobre fenómenos inexplicados, insistió toda su vida que este encuentro realmente sucedió. Que fue advertido. Y que Fulcanelli, quienquiera que fuera, tenía conocimiento que no debería haber sido posible. Pero espera. Se pone más extraño. En los años 50, 20 años después de su supuesta desaparición, Eugene Cancelliet afirma haber visto a Fulcanelli de nuevo. Según Cancelliet, recibió una invitación misteriosa para viajar a España. Fue llevado a un castillo en las montañas. Y allí, se encontró con su antiguo maestro. Fulcanelli, según Cancelliet, no había envejecido. O más precisamente, había revertido el envejecimiento. Aunque debería haber tenido más de 110 años basándose en cálculos de cuando habría nacido, se veía como un hombre de mediana edad. Cancelliet afirmó que Fulcanelli había logrado la gran obra. Había creado el elixir de la vida. La sustancia alquímica que otorga inmortalidad o al menos longevidad extrema. ¿Locura? ¿Mentira? ¿O verdad imposible? No hay forma de verificar la historia de Cancelliet. No hay testigos independientes. No hay evidencia física. Solo su testimonio. Y Cancelliet era un hombre serio. Un químico respetable. No dado a fantasías o fabricaciones obvias. O estaba diciendo la verdad tal como él la entendía, o estaba perpetuando un engaño magistral. Entonces, ¿quién era realmente Fulcanelli? Las teorías son numerosas. Algunos investigadores han propuesto que Fulcanelli era en realidad Pierre Duhalls, un librero de París con interés en ocultismo. Otros sugieren que era Jean-Julien Champagne, un artista que ilustró los libros de Fulcanelli. Algunos proponen que Fulcanelli no era una persona sino un colectivo. Un grupo de alquimistas y eruditos trabajando bajo un seudónimo compartido. Otros, más especulativos, sugieren que Fulcanelli era exactamente lo que afirmaba ser, un alquimista maestro que había logrado la transmutación y posiblemente la inmortalidad. Que las advertencias sobre energía nuclear eran prueba de conocimiento que trascendía la ciencia ordinaria. Lo que es indiscutible es que los libros de Fulcanelli muestran conocimiento extraordinario. De arquitectura medieval. De simbolismo hermético. De tradiciones alquímicas que habían sido mayormente perdidas u olvidadas. Ya sea que Fulcanelli lograra realmente transformar plomo en oro o no, definitivamente logró algo notable, crear un misterio que ha perdurado casi un siglo. Su identidad real permanece desconocida. Los archivos que podrían revelarla, si existen, no han sido encontrados. Cancelliet llevó el secreto a su tumba en 1982.
Y la advertencia sobre armas nucleares en 1937 permanece inexplicada. ¿Fue Bergier menos que honesto sobre el timín? ¿O Fulcanelli realmente tenía conocimiento imposible? Hoy, los libros de Fulcanelli siguen siendo estudiados por estudiantes serios de alquimia, por historiadores de arquitectura interesados en interpretaciones alternativas de catedrales góticas, y por buscadores de misterios que esperan encontrar pistas sobre la identidad del autor. Pero Fulcanelli, el hombre, el mito, la leyenda, permanece invisible, escondido detrás del seudónimo, protegido por décadas de secreto. ¿Logró la gran obra? ¿Transformó metales? ¿Alcanzó la inmortalidad? Probablemente no en el sentido literal. Pero logró algo que pocos alquimistas afirmaron: se transformó a sí mismo en un misterio eterno. Se convirtió en una leyenda. Y en ese sentido, quizás sí alcanzó una forma de inmortalidad. Mientras los investigadores continúen buscando su identidad, mientras los estudiantes continúen leyendo sus libros, Fulcanelli vive. No como carne y hueso, sino como idea, como enigma, como pregunta sin respuesta. Y quizás eso era exactamente lo que pretendía. Misterio 4. La desaparición de los niños Beaumont. Glenelg Beach, Adelaide, Australia. 26 de enero de 1966. Día de Australia. Es un día festivo. Caluroso. Perfecto para la playa. Jane Beaumont, de 9 años, su hermana Arna de 7, y su hermano Grant de 4, toman el autobús desde su casa en el suburbio de Somerton Park hasta la playa. Es un viaje que han hecho antes. Sus padres confían en que Jane, la mayor, cuidará de sus hermanos menores. Se supone que volverán a casa en el autobús de las 2 de la tarde. Es una rutina simple, segura, normal para la época. Pero los niños nunca toman el autobús de las 2. Para las 3, los padres están preocupados. Para las 4, están aterrorizados. Llaman a la policía. Comienza lo que se convertirá en una de las búsquedas más extensas en la historia australiana. Policía, voluntarios, residentes locales, todos buscando a 3 niños que simplemente desaparecieron de una playa llena de gente. Los investigadores comienzan a interrogar a las personas que estuvieron en la playa ese día. Y reconstruyen una línea de tiempo perturbadora. Múltiples testigos vieron a los niños Beaumont. Los vieron jugando en la playa. Los vieron nadando. Y varios los vieron interactuando con un hombre. El hombre es descrito de manera consistente: alto, rubio, bronceado. Aproximadamente 30 a 35 años. Constitución atlética. Traje de baño. Aspecto normal y no amenazante. Los testigos lo vieron jugando con los niños, lanzándolos al agua. Los niños parecían cómodos con él, riendo, disfrutando. No había señales de angustia o miedo. Esto sugiere que los niños lo conocían. O al menos se sentían seguros con él. No era un extraño que los agarró por la fuerza. Era alguien con quien interactuaban voluntariamente. Pero nadie en la familia Beaumont reconoce la descripción. No conocen a ningún hombre que se ajuste a ese perfil. Ningún familiar. Ningún amigo de la familia. Ningún vecino. Entonces, ¿quién era? ¿Y cómo ganó la confianza de los niños tan rápidamente? Hay otro detalle perturbador. Esa mañana, Jane compró pasteles de carne y pasteles en una panadería cerca de la playa. El empleado recuerda la transacción porque Jane pagó con un billete de 1 libra. Pero los padres Beaumont no les habían dado tanto dinero. Solo habían dado suficiente para el autobús y quizás un pequeño refrigerio. ¿De dónde obtuvo Jane la libra? La única explicación lógica es que alguien se la dio. Probablemente el hombre rubio con quien los testigos los vieron jugando. Esto sugiere premeditación. El hombre estaba ganando su confianza, comprándoles comida, haciéndose su amigo. Y luego, en algún momento después, los convenció de irse con él. ¿A dónde fueron? La búsqueda cubre kilómetros cuadrados. La playa. Las áreas circundantes. Edificios. Túneles de drenaje. Todo. No encuentran nada. Ni ropa. Ni las toallas que llevaban. Ni sus bolsas. Nada. Es como si hubieran sido borrados de la existencia. Las teorías abundan. La más obvia: fueron secuestrados y asesinados. Probablemente por el hombre rubio. Probablemente ese mismo día. Los cuerpos escondidos en algún lugar que nunca ha sido buscado. Pero, ¿dónde? Australia es vasta. Hay 1000 lugares donde 3 cuerpos pequeños podrían ser escondidos y nunca encontrados. A lo largo de los años, múltiples hombres han sido investigados como posibles sospechosos. Algunos con historiales de crímenes contra niños. Otros que vivían en el área en 1966 y se ajustaban al perfil. Ninguno ha sido definitivamente vinculado al caso. Algunos han sido descartados por coartadas. Otros por falta de evidencia física.
El caso permanece técnicamente sin resolver. Ha habido múltiples excavaciones. Basándose en pistas. En confesiones de prisioneros moribundos. En visiones psíquicas. Todas han resultado vacías. Los padres Beaumont, Nancy y Jim, pasaron el resto de sus vidas buscando. Nancy murió en 2019, nunca sabiendo qué les pasó a sus hijos. Jim murió en 2023, también sin respuestas. Durante décadas, mantuvieron el mismo número de teléfono. Por si acaso sus hijos, de alguna manera, seguían vivos y trataban de llamar a casa. Por si acaso había una explicación que no fuera la obvia. Pero esa llamada nunca llegó. La desaparición de los niños Beaumont cambió Australia. Antes de 1966, era común que los niños tomaran el autobús solos a la playa. Que jugaran sin supervisión constante. Había una inocencia. Una confianza. Después de los Beaumont, eso cambió. Los padres se volvieron más protectores. Más temerosos. La desaparición se convirtió en una advertencia. En un símbolo de que ningún lugar es completamente seguro. Y el misterio perdura. Cada pocos años, hay una nueva pista. Un nuevo sospechoso. Una nueva excavación. Y cada vez, la esperanza se reaviva brevemente antes de ser aplastada de nuevo. ¿Están los niños Beaumont enterrados en algún lugar de Adelaide? ¿Fueron llevados fuera del estado? ¿Hay alguna posibilidad, por improbable que sea, de que al menos uno sobreviviera? Jane tendría 67 años ahora. Arna 65. Grant 62. Si de alguna manera estuvieran vivos, serían adultos de mediana edad o mayores. Con vidas propias. Tal vez sin recuerdos de quiénes eran realmente. Es una fantasía. Lo más probable es que murieron el mismo día que desaparecieron. Que el hombre rubio, quienquiera que fuera, los mató. Ocultó sus cuerpos. Y se llevó el secreto a su tumba. En algún lugar de Australia, tal vez enterrado en un patio trasero que desde entonces ha sido desarrollado. Tal vez en un área remota que nunca ha sido buscada. Tal vez bajo concreto vertido hace décadas. Están los restos de 3 niños que fueron a la playa un día festivo y nunca volvieron a casa. Y mientras permanezcan sin encontrar, la pregunta permanece. ¿Qué les pasó a Jane, Arna y Grant Beaumont? Es una pregunta que ha atormentado a Australia durante casi 60 años. Una pregunta sin respuesta. Un misterio sin resolver. 3 vidas borradas en un día soleado de playa. Y nadie, excepto tal vez el hombre rubio, sabe la verdad. Misterio 5, el faro de Flannan Isles. Islas Flannan, Escocia. 26 de diciembre de 1900. El buque Esperus está navegando cerca de las remotas Islas Flannan, un archipiélago deshabitado en las Hébridas exteriores, cuando el capitán nota algo perturbador. El faro de Eilean Mor está oscuro. Esto es altamente inusual. Los faros no se apagan. Especialmente no en aguas tan peligrosas. Especialmente no durante días seguidos. Porque otros barcos también han reportado que el faro ha estado oscuro desde el 15 de diciembre. 11 días. El capitán reporta la anomalía cuando llega a puerto. Las autoridades organizan una expedición de investigación. El 29 de diciembre, un barco del servicio de faros llega a Eilean Mor. Lo que encuentran es una escena que se ha convertido en una de las desapariciones más inquietantes de la historia marítima. Joseph Moore, el guardián de faros de reemplazo que viene a relevar a la tripulación, desembarca en la isla. Camina hacia el faro. La puerta exterior está cerrada pero no con llave. Entra. Silencio absoluto. Llama. No hay respuesta. Sube las escaleras. El faro está impecable. Limpio. Ordenado. Todo en su lugar apropiado. Excepto por una cosa. No hay nadie. Los 3 guardianes de faros, Thomas Marshall, James Ducat y Donald MacArthur, han desaparecido completamente. Moore comienza a notar detalles que hacen que la escena sea aún más extraña. En la cocina, la mesa está puesta. Como si los hombres hubieran estado a punto de comer. 2 sillas están correctamente colocadas. Pero una tercera silla está volcada. Caída de lado. Los relojes en el faro están detenidos. No se les dio cuerda. Los guardianes de faros son meticulosos sobre dar cuerda a los relojes. Es parte de su rutina diaria. El hecho de que se detuvieran sugiere que algo interrumpió esa rutina días antes. Moore inspecciona el armario de ropa. Encuentra algo que no tiene sentido. 2 de las 3 chaquetas impermeables están faltando. La tercera, que pertenece a Donald MacArthur, todavía está colgada. Esto es extraño. Si algo urgente sucedió afuera que requería que los 3 hombres salieran, ¿por qué MacArthur dejaría su chaqueta impermeable? Las Hébridas en diciembre son brutalmente frías y húmedas. Ningún guardián de faros saldría sin su chaqueta. Especialmente no en clima de tormenta. Moore busca el libro de registro.
Los guardianes de faros deben registrar todas las observaciones. Clima. Mantenimiento. Cualquier evento inusual. Las últimas entradas son del 14 de diciembre. Y son profundamente perturbadoras. 12 de diciembre, viento severo. Olas de altura sin precedentes. Todo asegurado. James Ducat irritable. 13 de diciembre, tormenta continúa. Ducat en silencio. MacArthur llorando. Rezamos. 14 de diciembre, tormenta peor que cualquier cosa que hayamos visto. Viento gritando. Pedimos a Dios que nos perdone. Todo tranquilo ahora. Dios está sobre nosotros. Y luego nada. No hay más entradas. Los hombres desaparecieron en algún momento después del 14 de diciembre. Y el faro ha estado oscuro desde el 15. Pero aquí está el problema masivo con las entradas del registro. Los registros meteorológicos oficiales de la región muestran que entre el 12 y el 14 de diciembre, el clima era tranquilo. No había tormenta. No había vientos severos. No había olas gigantes. Entonces, ¿por qué los guardianes registraron una tormenta que no existía según todos los demás registros? El equipo de investigación busca en toda la isla. Inspeccionan los acantilados. Buscan señales de lucha o accidente. Encuentran algo perturbador en el lado oeste de la isla. Una de las cajas de almacenamiento de equipo cerca del embarcadero ha sido dañada. Arrancada de sus amarres. Equipamiento pesado ha sido desplazado. Como si una fuerza masiva hubiera golpeado esa área. Y en la hierba sobre los acantilados, encuentran lo que podría ser evidencia de un último momento desesperado. Parece como si algo hubiera sido arrastrado. O como si alguien hubiera intentado agarrarse mientras era arrastrado. La teoría oficial, la que fue adoptada por el Servicio de Faros del Norte, es la siguiente. El 14 de diciembre, una ola gigante masiva golpeó el lado oeste de la isla. Marshall y Ducat estaban afuera, posiblemente asegurando equipamiento. La ola los arrastró. MacArthur, dentro del faro, vio lo que pasaba. Corrió afuera sin su chaqueta impermeable para intentar ayudarlos. Otra ola llegó. Los tres fueron arrastrados al océano. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. Es una explicación que técnicamente encaja con algunos de los hechos. Las olas gigantes existen. Pueden aparecer sin advertencia. Pueden ser devastadoramente poderosas. Pero hay problemas. Primero, las entradas del registro. ¿Por qué registrar tormentas que no estaban sucediendo según registros meteorológicos? ¿Estaban los guardianes experimentando algún tipo de delirio colectivo? Segundo, el protocolo. Los guardianes de faros tienen reglas estrictas. Nunca todos salen al mismo tiempo. Siempre alguien debe permanecer en el faro. Siempre. Es la regla fundamental. Si Marshall y Ducat fueron arrastrados, el protocolo habría sido que MacArthur se quedara dentro. Que reportara el incidente. Que no arriesgara su propia vida en un intento de rescate que sería inútil. Pero aparentemente corrió afuera sin su chaqueta. Violando el protocolo más fundamental. ¿Por qué? Tercero, el timing. Los registros meteorológicos muestran que no hubo tormenta severa el 14. Pero hubo una tormenta el 18. 4 días después. ¿Es posible que los hombres desaparecieran entonces, no el 14? ¿Pero entonces por qué el registro se detiene el 14? Las teorías alternativas son más oscuras. Algunos han sugerido que hubo un conflicto violento entre los guardianes. Que el aislamiento, la tensión, la proximidad forzada los llevó a la locura. Que uno mató a los otros dos y luego se suicidó saltando al océano. Esto explicaría la silla volcada. Explicaría la referencia a Ducat siendo irritable y MacArthur llorando. Explicaría por qué el registro menciona «Dios está sobre nosotros», quizás una referencia a que sabían que algo terrible estaba por suceder. Pero no explica la falta de evidencia de violencia. No hay sangre. No hay señales de lucha dentro del faro. Y los guardianes eran hombres experimentados, no dados a colapsos psicológicos repentinos. Otra teoría, más esotérica, sugiere que vieron algo. Algo en el océano. Algo que los aterrorizó hasta la locura. Que las referencias a tormentas que no existían eran metafóricas. Que estaban describiendo algo más. Algo que no podían nombrar directamente. Esta teoría se adentra en lo paranormal. Y no hay evidencia para ella. Solo la extrañeza de las entradas del registro y la desaparición completa de 3 hombres experimentados. Una teoría final, más prosaica, sugiere que simplemente fue una tragedia de timing. Que una ola anómala masiva golpeó mientras los hombres estaban afuera. Que el registro detiene el 14 porque eso fue cuando desaparecieron. Que las referencias a tormentas eran anticipatorias, no descriptivas del momento presente. Que MacArthur corrió afuera sin su chaqueta porque vio a sus colegas en peligro inmediato y no pensó en el protocolo. Es posible. Pero deja muchas preguntas.
Las islas Flannan hoy están deshabitadas. El faro fue automatizado décadas atrás. Ningún guardián de faros vive allí ahora. Es un lugar remoto, salvaje, azotado por vientos constantes y olas que golpean los acantilados con furia implacable. Y en noches tormentosas, algunos marineros que pasan dicen que pueden ver luces en el faro. Aunque está completamente automatizado y no debería haber nadie allí. ¿Reflexiones? ¿Ilusiones ópticas? ¿O los fantasmas de 3 guardianes de faros que nunca dejaron su puesto? Es folclore. Superstición. Pero es un testimonio de cuán profundamente el misterio de Flannan Isles ha capturado la imaginación. 3 hombres entraron en ese faro. 3 hombres desaparecieron sin rastro. Y después de más de un siglo, nadie sabe con certeza qué les pasó. ¿Fueron arrastrados por una ola? ¿Se mataron entre ellos? ¿Vieron algo que los destrozó psicológicamente? ¿O sucedió algo más, algo que no encaja en nuestras categorías de explicación normal? Las Flannan Isles no están hablando. Y los 3 guardianes, donde quiera que estén, en el fondo del océano o en algún otro lugar que no podemos comprender, se llevaron la verdad con ellos. Todo lo que queda es un faro vacío. Una mesa puesta. Una silla volcada. Y un registro que habla de tormentas que nunca existieron y de Dios sobre hombres que estaban a punto de desaparecer. Misterio 6. La epidemia de risa de Tanganyika. Kasasa, Tanganyika, hoy Tanzania. 30 de enero de 1962. Es un día normal en un internado de misión para niñas. Las estudiantes están en clase. Las monjas que administran la escuela están supervisando las actividades diarias. Todo es rutinario. Y entonces, 3 niñas comienzan a reír. Al principio, no parece inusual. Las niñas se ríen. Es lo que hacen. Pero estas niñas no se detienen. Siguen riendo. Y riendo. Y riendo. Otros estudiantes encuentran la risa contagiosa. Comienzan a reír también. Y ellos tampoco pueden detenerse. Para el final del día, más de una docena de niñas están riendo incontrolablemente. No pueden parar. Incluso cuando intentan. Incluso cuando les duele. Simplemente continúan. Las monjas están alarmadas. Esto no es risa normal. Es algo más. Las niñas están angustiadas. Algunas están llorando mientras ríen. Es como si sus cuerpos estuvieran traicionándolas. Y se está extendiendo. Para el segundo día, 50 niñas están afectadas. Para el tercero, más de 90. No todas riendo simultáneamente, pero todas experimentando episodios. Estallidos de risa que duran minutos u horas. Que vienen sin advertencia. Que no pueden ser controlados. Y no es solo risa. Las niñas desarrollan otros síntomas. Llanto. Dolor. Desmayos. Erupciones en la piel. Dificultad para respirar. Flatulencia incontrolable. Gritos. Violencia. Es aterrador. Las niñas están aterrorizadas de sí mismas. Las monjas no saben qué hacer. Llaman a médicos. Los médicos vienen. Examinan a las niñas. No encuentran nada. No hay virus. No hay bacteria. No hay toxinas. Ninguna explicación médica física para lo que está sucediendo. Y continúa extendiéndose. No solo dentro de la escuela. Fuera de ella. Las niñas regresan a sus aldeas durante lo que se suponía que sería una ruptura temporal mientras se investigaba el brote. Llevan la enfermedad con ellas. En las aldeas, otras personas comienzan a reír. Familiares. Amigos. Otras niñas adolescentes y jóvenes principalmente. Pero también algunos adultos. La epidemia se extiende de aldea en aldea. Siguiendo las redes sociales. Afectando a personas conectadas entre sí. Saltando kilómetros de distancia para aparecer donde las niñas afectadas tienen conexiones. Para junio de 1962, múltiples escuelas están cerradas. Más de 1000 personas han sido afectadas. Aldeas enteras están interrumpidas. Las personas no pueden trabajar. No pueden funcionar normalmente. Están atrapadas en ciclos de risa, llanto, dolor, desmayos. El gobierno colonial británico está aterrorizado. ¿Es esto un nuevo patógeno? ¿Una forma de guerra biológica? ¿Envenenamiento masivo? Envían equipos médicos. Epidemiólogos. Investigadores. Toman muestras de sangre. Analizan el agua. Inspeccionan la comida. Buscan cada explicación médica posible. No encuentran nada. Absolutamente nada que explique los síntomas. Y entonces, tan misteriosamente como comenzó, la epidemia empieza a disminuir. Para mediados de 1963, 18 meses después de que comenzara, los casos se vuelven raros. Para finales de ese año, se han detenido completamente. Más de 1000 personas afectadas. 14 escuelas cerradas. Aldeas interrumpidas durante meses. Y ninguna explicación médica física. Entonces, ¿qué fue?
La conclusión de los investigadores modernos es que fue una enfermedad psicógena masiva. EPM. También conocida como histeria masiva. Es un fenómeno real. Documentado. Donde los síntomas físicos genuinos son causados no por patógenos o toxinas sino por estrés psicológico extremo que se manifiesta colectivamente. Funciona así: una persona bajo estrés severo desarrolla síntomas físicos. Risa incontrolable. Tics. Desmayos. Otros que están igualmente estresados y observan estos síntomas inconscientemente los imitan. La imitación se extiende. Se vuelve contagiosa no biológicamente sino psicológicamente. Y el contexto de Tanganyika en 1962 era perfecto para este tipo de brote. El país acababa de obtener la independencia de Gran Bretaña el año anterior. Había agitación social masiva. Incertidumbre. Las estructuras tradicionales estaban colapsando. Nuevas expectativas estaban siendo impuestas. Las escuelas de misión eran particularmente estresantes. Las niñas eran sacadas de sus aldeas. Forzadas a conformarse a reglas estrictas impuestas por monjas extranjeras. Castigadas severamente por transgresiones menores. Atrapadas entre las expectativas tradicionales de sus familias y las demandas de la educación colonial. Era un caldo de cultivo para estrés psicológico extremo. Y ese estrés necesitaba una salida. La risa fue esa salida. No porque algo fuera divertido, sino porque el cuerpo, bajo estrés que no podía expresar de otra manera, lo manifestó como risa incontrolable. Y una vez que comenzó, se extendió. Porque todas las niñas estaban bajo el mismo estrés. Todas estaban luchando con las mismas presiones. Cuando vieron a otras expresándolo, sus propios cuerpos respondieron de la misma manera. Esta explicación tiene sentido. Encaja con lo que sabemos sobre EPM. Encaja con el contexto social. Explica por qué no había causas médicas físicas. Pero también plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la mente y el cuerpo. Sobre cómo el estrés psicológico puede manifestarse en síntomas físicos tan dramáticos. Sobre cómo 1000 personas pueden experimentar colectivamente algo que no tiene base biológica pero que es completamente real desde su perspectiva. Las niñas que experimentaron la epidemia de risa no estaban fingiendo. Sus síntomas eran genuinos. El dolor era real. El llanto era real. La incapacidad de controlar sus propios cuerpos era real. Pero no había virus. No había bacteria. No había toxina. Solo estrés. Manifestado colectivamente de maneras que parecían sobrenaturales pero que eran profundamente humanas. La epidemia de risa de Tanganyika es un recordatorio de que la mente y el cuerpo no están tan separados como nos gusta pensar. Que el estrés psicológico puede crear síntomas físicos tan reales como cualquier enfermedad. Que bajo las condiciones correctas, grupos enteros de personas pueden experimentar colectivamente fenómenos que desafían la explicación médica simple. No fue posesión demoníaca, aunque algunos en ese momento lo creyeron. No fue envenenamiento. No fue un nuevo patógeno. Fue el resultado de jóvenes mujeres atrapadas entre mundos. Entre tradición y modernidad. Entre expectativas familiares y demandas coloniales. Bajo estrés que no tenían forma de expresar apropiadamente. Entonces sus cuerpos lo expresaron por ellas. En risa que no era alegría sino liberación. En síntomas que no eran enfermedad sino manifestación. Y se extendió porque no estaban solas. Cientos de otras niñas estaban experimentando exactamente el mismo conflicto. El mismo estrés. La misma falta de salida apropiada. Cuando una comenzó a reír, las otras reconocieron inconscientemente esa expresión. Y la imitaron. No deliberadamente. Sino porque sus propios cuerpos estresados respondieron a ver una forma de liberación. La epidemia terminó cuando las presiones sociales se aliviaron. Cuando las escuelas cambiaron sus políticas. Cuando la sociedad se ajustó a la postindependencia. Cuando las niñas encontraron otras formas de manejar su estrés. No hubo cura médica. Porque no había enfermedad médica. Solo estrés. Y cuando el estrés disminuyó, los síntomas desaparecieron. Hoy, la epidemia de risa de Tanganyika es estudiada en cursos de psicología y sociología. Como un ejemplo clásico de enfermedad psicógena masiva. Como una demostración de cómo el estrés colectivo puede manifestarse en síntomas físicos dramáticos. Pero para las 1000 personas que la experimentaron, no era un caso de estudio. Era aterrador. Era real. Era una pérdida de control sobre sus propios cuerpos que no podían explicar o detener. Y esa experiencia, aunque ahora entendida psicológicamente, sigue siendo un misterio en un sentido más profundo. El misterio de cómo 1000 mentes pueden crear colectivamente una realidad física que no tiene base biológica pero que es completamente genuina para quienes la experimentan. Misterio 7. Las huellas del diablo. Devon, Inglaterra. 8 de febrero de 1855.
Los residentes de pueblos a lo largo de la costa sur de Devon despiertan a una escena extraordinaria. Durante la noche, ha nevado. La nieve ha cubierto todo con una capa uniforme y blanca. Y en esa nieve, hay huellas. Pero no son huellas normales. No son de ningún animal conocido. No siguen patrones lógicos de movimiento animal. Son huellas de pezuñas. Como las de un caballo o un burro. Pero más pequeñas. Aproximadamente 4 pulgadas de largo. Y están dispuestas en una sola línea. Como si la criatura que las hizo caminara con un pie directamente frente al otro. No como cualquier cuadrúpedo caminaría naturalmente. Y las huellas van por todas partes. A través de campos. Por calles de pueblos. Sobre techos. A través de patios cercados. Sobre muros de 2 metros de altura. A través de tuberías de alcantarillado estrechas. Y no se desvían. No importa qué obstáculo encuentren. Las huellas van en línea recta. Si hay una pared, las huellas suben por un lado y bajan por el otro. Si hay un edificio, las huellas van sobre el techo. Si hay un río, las huellas continúan en el otro lado sin interrupción. Los residentes están aterrorizados. Es el invierno de 1855. La sociedad victoriana es profundamente religiosa. Y estas huellas, apareciendo después de una sola noche, cubriendo más de 160 kilómetros en línea más o menos recta, parecen sobrenaturales. Algunos creen inmediatamente que es el diablo. Que Satanás caminó sobre Devon durante la noche. Dejando sus marcas de pezuña como advertencia o proclamación. Se organizan partidas de búsqueda armadas. Hombres con rifles y perros buscan lo que sea que hizo las huellas. Esperan encontrar un animal. Un animal extraño, sí. Pero un animal. Algo que pueda ser explicado. No encuentran nada. Las huellas simplemente existen. Sin ninguna criatura visible que las haya hecho. Los periódicos locales reportan el fenómeno. Las historias se extienden. Londres se entera. Los científicos se interesan. Y comienza el debate sobre qué podría haber causado esto. Las teorías propuestas en 1855 incluyen: un canguro escapado. Alguien sugiere que un canguro de un zoológico o colección privada podría haber escapado. Los canguros saltan con ambos pies juntos, lo que podría explicar el patrón de línea única. El problema: los canguros no pueden saltar sobre techos. No pueden atravesar tuberías de alcantarillado. Y ningún canguro fue reportado faltante de ninguna colección en Inglaterra. Una gran ave. Quizás una grulla o algún ave grande hizo las huellas saltando. El problema: las aves dejan huellas con dedos. No pezuñas. Y ningún ave puede saltar 160 kilómetros en una noche dejando huellas perfectamente espaciadas. Múltiples animales. Quizás varias criaturas, tejones, zorros, conejos, hicieron huellas separadas que coincidentemente parecen conectarse. El problema: los testigos insisten en que las huellas eran idénticas a lo largo de toda la distancia. Mismo tamaño. Misma forma. Mismo espaciamiento. La probabilidad de que múltiples animales diferentes crearan huellas idénticas en una línea perfecta es esencialmente cero. Un globo experimental. Algunos sugieren que un globo de aire caliente con cuerdas arrastradas podría haber creado las marcas. El problema: ¿cómo explica esto las huellas que van a través de espacios cerrados o bajo aleros? Y ningún globo fue reportado en el área. Un engaño elaborado. Quizás alguien creó las huellas deliberadamente como broma. El problema: 160 kilómetros de huellas perfectamente espaciadas en una sola noche. Sobre techos. A través de propiedades privadas. Sin ser visto por nadie. Sería un engaño tan elaborado que sería casi tan imposible como una explicación sobrenatural. Los investigadores modernos han propuesto teorías adicionales. Ratas de campo. Cuando las ratas saltan en nieve profunda, sus patas traseras a veces aterrizan en las marcas dejadas por sus patas delanteras, creando lo que parece una sola línea de huellas. Esto podría explicar el patrón de línea única. Pero no explica cómo las huellas aparecieron en tantos lugares diferentes simultáneamente. O cómo cruzaron obstáculos imposibles. Texones, tejones. Similar teoría. Pero los tejones no saltan sobre techos. Fenómeno meteorológico. Algunos han sugerido que patrones de derretimiento y recongelación crearon formaciones en la nieve que parecían huellas. Esto es imaginativo, pero no explica por qué las formaciones serían tan uniformes y seguirían un patrón tan específico a través de 160 kilómetros. La verdad es que no hay una explicación satisfactoria. Cada teoría tiene problemas masivos. Cada una deja preguntas sin responder. ¿Fueron realmente las huellas tan uniformes como los testigos afirmaron? Es posible que la histeria colectiva y el miedo religioso hayan exagerado las similitudes. Que las personas vieron lo que esperaban ver. ¿Fueron realmente 160 kilómetros continuos?
¿O fueron múltiples conjuntos separados de huellas que las personas conectaron erróneamente? ¿Cruzaron realmente obstáculos imposibles? ¿O los testigos malinterpretaron lo que vieron en la nieve? Todas estas son posibilidades. Pero los testigos de 1855 eran granjeros. Personas acostumbradas a nieve. Acostumbradas a huellas de animales. No eran tontos o fácilmente engañados. E insistieron, múltiples testigos independientes en múltiples pueblos, que las huellas eran extraordinarias. Que no se parecían a nada que hubieran visto antes. Que seguían patrones imposibles. No todos estaban mintiendo. No todos estaban histéricos. Vieron algo. Algo que no pudieron explicar. ¿Qué fue? 169 años después, todavía no lo sabemos. Las huellas del diablo de Devon permanecen como uno de los fenómenos inexplicados más famosos de la era victoriana. Han inspirado incontables teorías, debates, investigaciones. Pero ninguna explicación definitiva ha emergido. Ninguna teoría explica todos los aspectos del caso sin requerir suposiciones que son casi tan improbables como una explicación sobrenatural. Quizás nunca sabremos qué causó las huellas. Quizás fue una combinación de factores, algún fenómeno natural inusual amplificado por pánico religioso y malinterpretación humana. O quizás, solo quizás, algo caminó sobre Devon esa noche que no encaja en nuestras categorías de lo posible. Algo que dejó su marca y luego desapareció, dejándonos solo con el misterio. Las huellas se derritieron con la nieve. Los testigos murieron hace mucho tiempo. No hay evidencia física que examinar. Solo reportes de periódicos, cartas, diarios, testimonios de personas que insistieron hasta el día de su muerte que vieron algo inexplicable. Y eso es todo lo que queda. Una historia. Un misterio. Huellas en la nieve que aparecieron en 1855 y nunca han sido explicadas satisfactoriamente. El diablo caminó sobre Devon, decían los victorianos. Y aunque la ciencia moderna rechaza esa explicación, no ha proporcionado una mejor. Las huellas permanecen inexplicadas. Un recordatorio de que incluso en nuestro mundo moderno, científico, racional, hay eventos que desafían la explicación. Que no encajan en nuestras categorías. Que nos dejan preguntándonos si realmente entendemos todo lo que creemos entender. Conclusión final. 7 misterios. 7 fracturas en la realidad que conocemos. Un hombre que vivió como un cadáver andante, convencido de que su cerebro estaba muerto mientras su cuerpo continuaba funcionando. Una mujer sin nombre encontrada quemada en un valle noruego con 9 identidades falsas y una vida de sombras. Un alquimista invisible que predijo bombas nucleares décadas antes de Hiroshima y supuestamente alcanzó la inmortalidad. 3 niños que desaparecieron de una playa en un día festivo sin dejar rastro. 3 guardianes de faros que se desvanecieron de una isla aislada dejando una escena inexplicable. 1000 personas en Tanzania que rieron sin control en una epidemia de histeria que cerró escuelas durante meses. Y huellas en la nieve que atravesaron 160 kilómetros en línea recta, cruzando obstáculos imposibles. Estos no son mitos antiguos ni leyendas nebulosas. Son eventos documentados. Con nombres, fechas, evidencia física, testimonios verificables. Y sin embargo, permanecen sin resolver. No porque no hayamos intentado explicarlos, sino porque cada explicación deja preguntas. Cada teoría tiene agujeros. El síndrome de Cotard nos muestra cuán frágil es nuestra percepción de la existencia. Que el sentimiento de estar vivo depende de circuitos neuronales que pueden fallar. Que podemos perder no solo nuestra mente sino nuestra conexión fundamental con la realidad. La mujer de Isdal nos recuerda que la Guerra Fría dejó secretos que nunca serán completamente revelados. Que hay personas que vivieron y murieron en las sombras. Cuyos nombres reales, cuyas vidas reales, están enterrados bajo capas de engaño y operaciones clasificadas. Fulcanelli representa el poder del misterio intencional. De cómo una persona puede transformarse en leyenda simplemente negándose a ser conocida. De cómo el anonimato puede ser la forma más perfecta de inmortalidad. Los niños Beaumont personifican el terror de padres en todas partes. De que nuestros hijos pueden simplemente desaparecer. Que pueden irse en una mañana soleada y nunca regresar. Y que podemos pasar el resto de nuestras vidas buscando respuestas que nunca llegarán. Las Flannan Isles nos confrontan con el poder del océano y el misterio de hombres que desaparecen sin explicación. Que escriben sobre tormentas que no existían. Que abandonan protocolos que nunca deberían abandonar. Y que se desvanecen dejando solo preguntas. La epidemia de risa de Tanganyika demuestra que la mente colectiva puede crear realidades físicas. Que el estrés puede manifestarse de maneras que parecen sobrenaturales pero que son profundamente humanas. Que 1000 personas pueden experimentar simultáneamente algo que no tiene base médica pero que es completamente real.
Y las huellas del diablo nos recuerdan que incluso en la era científica, hay fenómenos que desafían la explicación. Que aparecen, aterrorizan, y luego desaparecen dejándonos preguntándonos si realmente sucedieron o si toda una región experimentó alguna forma de alucinación colectiva. Estos 7 misterios comparten temas comunes. Todos involucran la fragilidad de la percepción humana. Todos nos muestran que la línea entre lo real y lo imposible es más delgada de lo que nos gustaría creer. Todos nos obligan a cuestionar lo que sabemos sobre la mente, la identidad, la realidad misma. No hay resoluciones limpias aquí. No hay momentos de donde todo se aclara. Estos son misterios que permanecerán misterios. Preguntas sin respuestas satisfactorias. Y quizás eso es apropiado. Porque nos recuerdan que no lo sabemos todo. Que el universo, la mente humana, la historia misma, todavía guardan secretos. Que hay espacios en nuestro conocimiento donde lo inexplicado persiste. Graham eventualmente se recuperó. Pero vivió durante meses convencido de que estaba muerto. ¿Qué significa eso para nuestra comprensión de la conciencia? La mujer de Isdal está enterrada bajo un nombre que no es suyo. ¿Quién era realmente? ¿Alguien vivo todavía lo sabe? ¿Fulcanelli desapareció? ¿Murió como cualquier mortal? ¿O hay verdad en las afirmaciones de que logró algo que la ciencia dice que es imposible? Jane, Arne y Grant Beaumont nunca fueron encontrados. ¿Dónde están sus restos? ¿Quién fue el hombre rubio? ¿Por qué nunca fue identificado? ¿Los guardianes de Flannan Isle se desvanecieron? ¿Los arrastró una ola? ¿O sucedió algo más en esa isla aislada que nunca comprenderemos? La epidemia de risa terminó. ¿Pero qué nos dice sobre cómo 1000 mentes pueden crear colectivamente una realidad física compartida? Las huellas en Devon se derritieron. ¿Pero qué las creó? ¿Realmente eran tan imposibles como los testigos afirmaron? No tenemos respuestas. Solo tenemos las preguntas. Y los registros de personas que experimentaron cosas que no pudieron explicar. Que vivieron a través de imposibilidades. Que fueron testigos de fenómenos que desafían nuestras categorías de lo real. Estos 7 misterios nos humillan. Nos recuerdan que por todo nuestro conocimiento, por toda nuestra ciencia, por toda nuestra tecnología, todavía hay cosas que no entendemos. Eventos que no podemos explicar. Fenómenos que se resisten a la categorización. Y quizás necesitamos eso. Necesitamos misterios. Necesitamos lo inexplicado. Porque nos mantienen curiosos. Nos mantienen humildes. Nos recuerdan que el universo es más grande, más extraño y más maravilloso de lo que cualquier teoría puede capturar completamente. Esta ha sido Sombras de la Historia. Donde los misterios no se resuelven sino que se honran. Donde las preguntas son más importantes que las respuestas fáciles. Y donde reconocemos que algunos secretos están destinados a permanecer en las sombras. Los 7 misterios que hemos explorado esta noche permanecen sin resolver. Y probablemente siempre lo estarán. Pero en su falta de resolución, nos enseñan algo profundo. Que la realidad es más compleja de lo que admitimos. Que la mente humana es más frágil y más poderosa de lo que comprendemos. Y que hay espacios en nuestro mundo donde lo imposible todavía puede ocurrir. Buenas noches. Y recuerden, no todo lo que parece imposible lo es. Y no todo lo que parece explicado realmente lo está. Las sombras de la historia son profundas. Y en esas sombras, los misterios esperan. Eternos. Inexplicados. Inolvidables.